El día de hoy, en esta breve ceremonia, celebramos el 215 aniversario del nacimiento del licenciado Benito Juárez García, también conocido como Benemérito de las Américas. Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, México, el 21 de marzo de 1806. Hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, matrimonio indígena de humilde condición. De pequeño, Benito Juárez realizó labores agrícolas y de pastoreo de animales, ayudando a su padre. Pero quedó huérfano siendo muy niño. Cursó sus primeros estudios en su pueblo natal, pero tuvo que emigrar a la ciudad de Oaxaca, donde, como era su deseo, continuó estudiando. Tenía 20 años cuando ingresó al Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se licenció en Derecho. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a adherirse a los ideales liberales que venían difundiéndose por América desde la Revolución Francesa y a participar activamente en política. En 1831, Benito Juárez fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y un año después, diputado al Congreso del Estado. Era este el primer paso de una actividad que le llevaría a ser el máximo mandatario de la nación, aunque para ello debió ascender lentamente en el escalafón político, sortear dificultades, padecer el exilio, sufrir la cárcel, encabezar una guerra civil y atraerse la ira de numerosos enemigos. La energía con que defendió los intereses que representaba le valió en 1843 ser diputado por Oaxaca ante el Congreso de la Unión. Un año más tarde fue designado gobernador de su estado natal, cargo en el que permaneció hasta 1852. Tras un periodo de 3 décadas en que el conservador Antonio López de Santa Anna había dominado la vida política del país, Benito Juárez se esforzó durante sus mandatos en llevar a la práctica el ideario liberal, dictando leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado y la sumisión del ejército a la autoridad civil. Bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez fue designado como ministro de Justicia y como tal promulgó una serie de leyes que restablecían las libertades de enseñanza, imprenta y trabajo y anulaban las prerrogativas del clero y el ejército. Sus disposiciones legislativas de corte liberal y que inspiraron la Constitución de 1857, motivaron la reacción de los conservadores, quienes se pronunciaron al año siguiente de promulgada dicha Constitución en el Plan de Tacubaya, cuyo movimiento llevó a un golpe de Estado, dando origen al conflicto civil llamado la Guerra de Reforma. Posteriormente, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juárez consiguió huir y, de acuerdo con la Constitución, se convirtió en el presidente legítimo de México. Más tarde, presionado por sus enemigos, se vio obligado a abandonar el país por un tiempo, pero regresó en mayo de 1858 y estableció su gobierno en Veracruz, desde donde expidió las llamadas leyes de reforma y proclamó la Constitución. En 1859, su gobierno fue reconocido por Estados Unidos y, con la ayuda de ese país, logró derrotar finalmente a los conservadores en 1860. Ante las graves dificultades económicas por las que atravesaba el país, Juárez se vio obligado a suspender el pago de la deuda externa, lo que dio pie a la intervención armada de Reino Unido, España y Francia
en 1861 y sumió de nuevo a México en una tensa situación de guerra. Las promesas de Juárez determinaron la retirada del Reino Unido y de España, pero Francia, en la alianza con los conservadores, continuó su invasión a México en 1963 y tras ocupar la capital, acabó por imponer al archiduque Maximiliano de Austria como emperador de México. Ante la instauración de Maximiliano I, Benito Juárez se retiró a Paso del Norte y desde allí organizó la resistencia. Juárez, como hombre de leyes por encima de todo, prorrogó con profunda vergüenza y violencia interna sus poderes presidenciales hasta el término de la guerra y emprendió la ofensiva republicana que triunfaría tras el sitio de Querétaro en 1867, concluyendo con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Tras su muerte el 18 de julio de 1872, el Congreso mexicano declaró al licenciado Benito Juárez García benemérito de la patria y de las Américas. Biografías para niños. Benito Juárez, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. 4 años antes de que Hidalgo iniciara el movimiento de independencia, en 1806, nació Pablo Benito Juárez García, en San Pablo, Guelatao, un pueblito de la Sierra de Ixtlán en el estado de Oaxaca. En esa región vivían indios zapotecas quienes habían fundado antes de la conquista, a la orilla del río Atoyac, un pueblo llamado Huasyacac, que después fue nombrado Oaxaca, porque los españoles no podían pronunciar bien ese nombre. Los padres de Benito fueron Marcelino Juárez y Brígida García, zapotecas puros que trabajaban en el campo, sembraban maíz y criaban animales. Tuvo 3 hermanas, Josefa y Rosa, mayores que él, y María, la más pequeña. Desafortunadamente, quedaron huérfanos a temprana edad. Cuando Benito tenía apenas 3 años, falleció su padre, y pocos meses después su madre. Entonces él y sus hermanas quedaron por algún tiempo al cuidado de sus abuelos paternos. Más tarde, Benito llegó a la casa de su tío Bernardino Juárez, a quien le cuidaba un rebaño de ovejas. Fue él quien enseñó a su sobrino el idioma español y las primeras letras, pues el pequeño pastor solo hablaba el zapoteco. Benito vivió como cualquier otro niño de la sierra. Muy temprano llevaba a los borregos a pastar y a que tomaran agua en el arroyo. Mientras los animales pastaban, Benito se entretenía haciendo flautas con los carrizos que crecían cerca del riachuelo, en donde se refrescaba los días en que hacía mucho calor. Una vez, por estar jugando en el agua, descuidó un momento al rebaño. Cuando lo reunió, se dio cuenta que uno de los corderos más pequeños se había perdido. Lo buscó hasta el anochecer sin encontrarlo. Desde entonces, Benito tuvo que aprender a ser responsable y a cumplir bien con sus tareas. Una de las cosas que a Benito más le gustaba era platicar con las personas, sobre todo con los que iban vendiendo mercancías de la ciudad en el campo y del campo en la ciudad. Por ello supo, entre otras cosas, que había pueblos grandes con calles empedradas, que había casas enormes y bonitas, con patios llenos de flores. También le contaron que en otras partes del país muchos mexicanos luchaban contra los españoles por la independencia de México. A los 12 años, Benito empezó a sentir curiosidad y deseo, aunque también cierto temor, por ir a la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, muchas cosas lo ataban a su lugar de origen, sus amigos, los montes, y también los ricos tamales y el mole que preparaba su tía en las fiestas familiares.
pero sobre todo sentía la desconfianza de estar en un lugar extraño, lejos de su tierra natal. En una ocasión, vio pasar una carreta con un pequeño circo que llevaba un oso, un acróbata y un hombre forzudo. Fue demasiado el interés de Benito, quien, arreando sus borregos, siguió a los cirqueros por el camino, pero alguien que aprovechó su distracción le robó un animal. Entre la tunda que le esperaba y probar suerte en la ciudad, que tanto le atraía, no dudó. Las circunstancias lo obligaban y le abrían la puerta a la aventura. Benito guardó el rebaño y, antes de que se dieran cuenta, emprendió el camino. Al anochecer llegó a la ciudad de Oaxaca. Los primeros años en Oaxaca. Una vez en Oaxaca, preguntando y preguntando, dio con su hermana mayor, que había dejado San Pablo Guelatao por escapar de los malos tratos de su marido. Ella trabajaba como sirvienta en la casa de una importante familia, los Maza. Después de la alegría que le produjo el volver a ver a su hermano, Josefa lo presentó con don Antonio y con su esposa, a los cuales le simpatizó mucho. Se le encargó cuidar de la grana cochinilla, que es un insecto que crece en los nopales y con el que se fabricaban tintes de color rojo empleados para teñir telas. Por este trabajo le pagaban 2 reales diarios. Después empezó a trabajar como ayudante en el taller de encuadernación de Antonio Salanueva. Benito fue inscrito en la escuela, pero al poco tiempo la abandonó porque estaba en gran desventaja con los demás niños. No dominaba el español, era mucho más pobre que la mayoría de los estudiantes y además, por ser indio, era objeto de bromas y se sentía rechazado. Con resignación dejó el colegio y empezó a estudiar por su cuenta. Poco a poco fue comprendiendo mejor el español, lo que le permitió conocer obras importantes de la cultura que estaban en la biblioteca personal de Salanueva. Así leyó a los autores de la antigua Grecia y Roma y las obras más recientes de algunos liberales norteamericanos. Tenía prisa por aprender y cada día apreciaba más los libros. La alternativa que le quedó para poder seguir estudiando fue el seminario, al cual ingresó en octubre de 1821. México obtiene su independencia. Hacía 8 meses que Agustín de Iturbide y el insurgente Vicente Guerrero habían firmado el Plan de Iguala, con el que se consumaba la independencia de México. Tal parecía que la guerra había terminado, pero poco después Iturbide trataba de instaurar una monarquía en la que él sería emperador de México. A esto se opusieron los partidos borbonista, que quería que el emperador fuera un miembro de la Casa Borbónica de España, y republicano, que quería una república democrática regida por una constitución. Entre los que se levantaron en armas en contra de la monarquía estuvieron Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. El Congreso declaró fuera de la ley a Iturbide. Este abdicó y se fue exiliado a Europa. Asumió entonces la presidencia Guadalupe Victoria, quien promulgó la Constitución de 1824, en la que establecía una república representativa, popular y federal, dividida en 19 estados y 4 territorios. Poco antes, se habían independizado también las provincias de Centroamérica. Para 1827, Benito terminaba sus estudios de latín con calificación de excelente y en 1828 empezó a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, colegio civil que fue creado por el Partido Republicano, gracias al triunfo obtenido en el primer Congreso Constitucional. Juárez estaba integrado a un grupo de jóvenes liberales de Oaxaca dirigido por Miguel Méndez, otro indígena de la sierra. Alguna vez, Miguel dijo a sus compañeros refiriéndose a Benito: «Y este que ven ustedes, reservado y grave, que parece inferior a nosotros, este será un gran político, se levantará, más alto que nosotros, llegará a ser uno de nuestros más grandes hombres y gloria de la patria».
En las elecciones para presidente en 1828, el joven Juárez fue partidario del general insurgente Vicente Guerrero, quien afrontó muchos problemas durante su gobierno y fue asesinado años después en un pueblo de Oaxaca. Ante el peligro de una próxima invasión de los españoles en 1829, los estudiantes del instituto se alistaron en la milicia cívica de Oaxaca para defender la República. Benito fue nombrado teniente de una de las compañías. Al año siguiente, siendo aún estudiante, fue nombrado catedrático sustituto de física, con lo que Benito empezó a ganar un sueldo que le permitió mantenerse. En 1831 terminó sus estudios de jurisprudencia, haciendo su práctica en el despacho del licenciado Tiburcio Cañas. En ese mismo año, Juárez fue elegido regidor del ayuntamiento. En esta época, se decidía el rumbo que debería tomar la naciente república. Había dos fuerzas políticas en pugna: el Partido Conservador, que planteaba un gobierno que pudiera controlar desde el centro a toda la república, y el Partido Liberal, que apoyaba un régimen federalista en el que todos los estados de la república fuesen tratados con igualdad y tuviesen derecho a elegir a sus gobernantes. Santa Anna fue una figura muy importante en la etapa comprendida entre 1830 y 1854 en México. Este general se las ingenió para hacerse varias veces del poder. Los diferentes presidentes de la República, ya fueran centralistas o federalistas, no terminaban su gobierno. Los problemas que enfrentaban con frecuencia derivaban de la pugna entre las aspiraciones liberales por regular el poder y el obstinado deseo del clero y los militares por conservar sus privilegios. En 1833, bajo el mandato del presidente Valentín Gómez Farías, Juárez fue nombrado diputado al Congreso del Estado de Oaxaca, donde presentó dos iniciativas: honrar la memoria de Vicente Guerrero, cambiando el nombre de Cuilapán, lugar donde murió, por el de Guerrerotitlán, y confiscar los bienes de los descendientes de Cortés para ser utilizados en beneficio de las instalaciones de escuelas públicas. Después Juárez fue nombrado magistrado interino de la Corte de Justicia de Oaxaca, ante la cual había presentado su examen profesional de abogado. En el año de 1834, estando el Partido Liberal en el gobierno, don Benito hace la defensa de los campesinos de la Loricha en contra de los abusos de los terratenientes del lugar. Pero cuando Santa Anna decide regresar a la presidencia, remueve a los funcionarios públicos liberales, cambiándolos por conservadores, disuelve las cámaras de la Unión y los congresos de los estados. Los jueces del Tribunal Superior impidieron que Juárez ganara la defensa de los campesinos, e incluso lo enviaron a la cárcel bajo falsas acusaciones. En la prisión, Juárez pudo conocer aún más las injusticias y arbitrariedades en contra del pueblo, lo que afirmó su propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas. A fines de ese mismo año, regresa a Oaxaca y vuelve a ser catedrático sustituto de Derecho Civil en el Instituto. De 1835 a 1843 estuvo dedicado exclusivamente al ejercicio de su profesión. El 31 de julio de 1843 contrajo matrimonio con Margarita Maza, a la que había conocido desde niña, ya que era la hija del que fue su patrón, don Antonio Maza. Ella decía de Benito que su mejor virtud era la bondad. Margarita tenía 17 años y él 37. La pareja tuvo 12 hijos, 9 mujeres y 3 hombres. Un año más tarde fue nombrado secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca por el gobernador centralista Antonio León, pero renunció a su puesto cuando se trató de castigar a quienes se negaban a pagar los impuestos. Después pasó a ocupar el cargo de fiscal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pocos meses después, Juárez fue electo por unanimidad diputado de la Asamblea Departamental del Estado, pero esta no se llevó a cabo debido a un cambio de poder en la Ciudad de México. Este cambio fue efímero y Oaxaca formó una junta legislativa
y un gobierno basado en 3 personas, es decir, un triunvirato, del que Juárez formó parte. Otra vez, el gobierno central en México cambió de manos y el triunvirato se disolvió, quedando Juárez una vez más como presidente del Tribunal de Justicia del Estado. La Guerra de Estados Unidos contra México. En 1846, al ser electo diputado federal, tuvo que ir a la Ciudad de México al Congreso Constituyente convocado para reformar la Constitución de 1824. Pero el Congreso desapareció al ser destituido el vicepresidente Valentín Gómez Farías por Santa Anna y los conservadores. De regreso a Oaxaca, Juárez ocupó interinamente la gubernatura del estado, impidiéndole a Santa Anna pasar por ahí en una de sus huidas. Durante su mandato en Oaxaca concilió intereses y partidos, autorizó dinero para el mejor funcionamiento de la educación. Asimismo, mejoró caminos, suprimió impuestos y estimuló la minería. Una de sus mayores preocupaciones fue extender la educación para beneficio de sus paisanos. Así, Oaxaca llegó a contar con 8 escuelas normales, casi 700 municipales y 19 llamadas amigas. La asistencia era de más de 25,000 niños y 4,000 niñas. Además, Benito manejó el dinero del pueblo con toda honestidad. Cuando dejó la gubernatura, el Tesoro del Estado de Oaxaca tenía ahorrados muchos miles de pesos. Después fue director del instituto y volvió a su bufete de abogados, pero al volver a asumir Santa Anna la presidencia en 1853, Juárez fue detenido y enviado a San Juan de Ulúa. De allí salió al exilio, primero a Cuba y finalmente a Nueva Orleans, donde se reunió con otros liberales, Melchor Ocampo, José María Mata, Ponciano Arriaga y varios más. Este grupo se opuso al tratado que firmó Santa Anna, donde se fijaba la nueva frontera entre México y Estados Unidos, por lo que nuestro país perdía más de la mitad de su territorio. Durante su estancia en Nueva Orleans, don Benito trabajaba haciendo puros, pero en sus ratos libres estudiaba las constituciones de otros países. Todo el tiempo mantuvo contacto con los mexicanos que habían formado una junta revolucionaria en Bronzeville para apoyar el Plan de Ayutla, que encabezaron en 1854 el anciano general insurgente Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. En ese plan se expresaba la necesidad de derrocar al dictador Santa Anna. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, Álvarez asumió la presidencia y Juárez fue nombrado ministro de Justicia y de Negocios Eclesiásticos, encargado también de los asuntos de educación pública. Melchor Ocampo ocupó el Ministerio de Relaciones y Gobernación, Guillermo Prieto el de la Hacienda, y a Ignacio Comonfort se le encargó el Ministerio de Guerra. Es en esta época en la que se expide la llamada Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, conocida como Ley Juárez, que suprimía los privilegios de algunos grupos de la sociedad, como contar con tribunales solo para ellos y disfrutar de fueros especiales. Esta primera ley de reforma provocó gran descontento. Poco después, Juan Álvarez, quien ya era un hombre de avanzada edad, renunció, quedando Comonfort en la presidencia. Mientras en México se llevaban a cabo las sesiones del Congreso Constituyente de 1857, Juárez regresó a Oaxaca como gobernador del estado. Ahí reinstaló el Instituto de Ciencias y Artes que Santa Anna había dejado como escuela preparatoria. Luchó porque el voto fuera directo, reorganizó la hacienda pública y la administración de justicia. Don Benito participaba de la vida social de Oaxaca. En una ocasión asistieron a un baile él y su familia. Un muchacho humilde se acercó a pedirle a una de sus hijas que bailara con él, pero ella no accedió. Al poco rato, otro muchacho, que pertenecía a una de las familias más ricas de la ciudad, le pidió también que bailara con él, y ella aceptó. Sin embargo,
don Benito le dijo a su hija que si quería bailar, tenía que hacerlo primero con el primer muchacho que le había pedido una pieza y no establecer diferencias a causa de su condición humilde. Juárez presidente. Las leyes de reforma. Tiempo después, Comonfort nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia a don Benito Juárez, cargo que según la Constitución le daba carácter de vicepresidente. Para entonces, Comonfort ya había promulgado la llamada Ley Lerdo, que permitía la venta de todos los bienes inmuebles propiedad de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Ello ocasionó que se vieran afectadas las grandísimas extensiones de tierra que tenía la Iglesia, que, en muchos casos, no eran aprovechadas. Comonfort se enfrentó a diversos problemas por las disposiciones contenidas en la Constitución de 1857, por lo que la derogó y se unió a los conservadores dirigidos por el general Félix Zuloaga. Juárez no aceptó unirse a esta sublevación, por lo que fue aprehendido, pero al tratar los conservadores de imponer como presidente a Félix Zuloaga, removiendo a Comonfort, éste liberó a Juárez. Así, de acuerdo con la Constitución, el presidente legal era Juárez. La Unión de Gobernadores formó un ejército para sostener el gobierno legítimo, pero fue derrotado, por lo que Juárez se vio obligado a trasladar la sede del gobierno a Guanajuato y después a Guadalajara. Estando en Guadalajara, Juárez estuvo a punto de morir fusilado, al rebelarse un grupo de soldados. Pero su colaborador y amigo, Guillermo Prieto, se interpuso entre él y los soldados, diciéndoles a estos: levanten esas armas, los valientes no asesinan. La arenga de Guillermo Prieto caló en el patriotismo y el honor militar de aquellos hombres. Prieto continuó hablando con firmeza hasta que sus palabras hicieron que las bayonetas bajaran hasta el piso. Le había salvado la vida al presidente y evitó un grave descalabro a la causa liberal. De Guadalajara partió Juárez hacia Manzanillo, donde se embarcó a Panamá, rodeó Centroamérica por el Caribe hasta llegar a Nueva Orleans, para de allí regresar al puerto de Veracruz. En 1859, a pesar de que el triunfo de los conservadores parecía inminente, Juárez expidió en Veracruz las leyes de reforma. Gracias a ellas, el Estado y la Iglesia fueron independientes entre sí. Se legalizó el carácter civil del matrimonio y se prohibió que las instituciones religiosas poseyeran bienes raíces. Al año siguiente de que se emitieran las leyes de reforma, Juárez convocó a elecciones presidenciales y expidió un decreto que ponía en vigor la libertad de cultos. Es decir, que los mexicanos podían tener la creencia religiosa que mejor les pareciera. Después de la derrota militar a Miguel Miramón, el principal general conservador en Calpulalpan, Juárez regresó a la Ciudad de México. El 11 de junio de 1861, el Congreso declaró a Juárez presidente electo, terminando así lo que conocemos como la Guerra de los 3 años. La intervención francesa y el imperio. El gobierno de Juárez se vio obligado a suspender los pagos de las deudas contraídas con otros países, ya que aquella guerra absorbió la mayor parte de los fondos públicos. Los países a los que se debían las sumas más importantes eran Francia, España e Inglaterra. Estas naciones firmaron un convenio en Londres conocido como la Alianza Tripartita, por el que se acordó enviar a México una flota de guerra para exigir el pago de lo adeudado. Gracias a la labor diplomática de Manuel Doblado, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno juarista, y a la actitud honorable del general español Juan Prim, representante de la alianza, España e Inglaterra resolvieron entablar nuevas negociaciones con México. Sin embargo, Francia, que entonces era una gran potencia militar, decidió invadir México y con ayuda del ejército conservador integró una fuerza que avanzó de Veracruz a Córdoba, pero al llegar a Puebla
fueron derrotados el 5 de mayo de 1862 por el ejército mexicano, que comandaba el general Ignacio Zaragoza. Napoleón III, emperador de Francia, reforzó al ejército intervencionista y, al cabo de una larga estancia, por fin pudo ser ocupada Puebla por los invasores y comenzó el avance hacia la capital. Empieza así nuevamente el peregrinar de Juárez y su gabinete hacia el norte del país. Va a Saltillo y después a Monterrey. En mayo de 1864, desembarcan en el puerto de Veracruz el príncipe Maximiliano, archiduque austriaco, y su esposa Carlota, que con el apoyo de Napoleón III y de los conservadores mexicanos se erigieron como emperadores. A principios de 1865, Juárez y su gabinete se trasladaron a Chihuahua y después a El Paso, Texas. Gracias a las campañas de generales como Jesús González Ortega y Mariano Escobedo, los liberales adelantaron sus posiciones en el territorio nacional hasta que en mayo de 1867, después de más de 5 años de guerra, sitiaron a Maximiliano con la mayor parte de su ejército en Querétaro. Los conservadores, ya sin la ayuda de Napoleón III, confinados a sus propias fuerzas, fueron vencidos definitivamente. Maximiliano y los generales Miramón y Mejía fueron juzgados conforme a la ley y sentenciados a muerte. Salvada la independencia nacional y concluida la guerra, Juárez entró triunfante a la Ciudad de México y decidió convocar a elecciones. Benito Juárez fue reelecto presidente el 15 de julio de 1867. Expresó a la nación su más célebre frase: que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La república se restauraba en todo el país ya sin la amenaza externa. Debido a su colaboración con el invasor, los conservadores sufrieron el descrédito ante el pueblo mexicano. Ahora venían tiempos de paz. Los liberales podían llevar a la práctica su programa de gobierno, aunque bien pronto surgieron nuevas disputas. Ante tantas tribulaciones, en 1870 Juárez sufrió una pena mayor, la muerte de Margarita. Poco a poco su entusiasmo y energía se fueron apagando. Para mayo de 1872 sufrió un primer ataque al corazón, que lo obligó a reducir sus actividades hasta que el 18 de julio, cuando se encontraba tranquilamente en su cama, a las 11:25 de la noche, se recostó, descansó su cabeza sobre la mano y no volvió a hacer movimiento alguno. Sin agonía ni sufrimiento, exhaló su último suspiro. En sus escritos dejó a las generaciones futuras un ejemplo de patriotismo, humildad y valor. Que el enemigo nos venza o nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Por haber defendido a la patria en contra del imperialismo europeo, fue declarado Benemérito de las Américas.